Ok, deja ver si entro, a ver si Richard puede entrar. Richard, buenas tardes, ¿cómo estás? Richard está teniendo problemas. Richard, ¿qué tipo de internet tienes? Buenas tardes, hermano. No tenía problema con la conexión y creo que resolví el problema. Un fuerte abrazo, Pavel. Un fuerte abrazo para ti, Dawi. Saludos para Gracias, todos los hermano. que están conectados. Saludos también para los detractores. Ok, te voy a poner Nosotros tu 90 tenemos segundos. Sí, Richard, te voy a poner tu 90 segundos para que después no me digan que yo soy, prefiero ok, prefiero lo otro y tú sabes, ¿ok? Ahí están tus 90 segundos. ok, Podemos hacer una aquí excepción, están. Darwin, porque él tiene que defender No, su, no, su, Sí, su sí, video no, sí, los 90 segundos, sí, en las redes. sí, los 90 segundos son reglamentarios, ya después nos quedamos un poco debatiendo entre Ya, nosotros, ¿ok? Ahí ok, está. ok. Primeramente voy a responderte sobre el video que utilizó Ultra en las redes sociales, que fue un video más largo, más amplio en mi directa. Fue un video manipulado por algunos detractores que tenemos en las redes sociales que están en contra, personalmente, contra Ovidio Pablo Escalona Damas, contra mi persona también, se me han virado, ya son los títulos traidores, porque eran amigos míos también. Te puedo mencionar nombres, pero ¿para qué darle, No. para qué seguirle dándole propaganda a ese tipo de personas que siempre van a estar en contra de ideas magníficas como las que tiene Ovidio Pavel? Quiero decirte que manipularon el video que pusieron en Ultra, y Ultra se dejó manipular por gente que le mandaron el pedacito que pusieron, porque ese video es más largo. Es una directa que hice desde mi clínica de recuperación, donde estaba recuperándome, como todos saben, que me dio un infarto. Y a pesar de eso, no he dejado de luchar por la libertad de Cuba. No he dejado de levantar mi voz por la libertad de Cuba. Y nosotros no queremos imponerle la bandera a nadie. Nosotros simplemente queremos, Ovidio Pavel creó esa bandera para proponérsela a la oposición cubana, proponérsela a la sociedad civil como una bandera anticomunista. Y como ven atrás, la bandera cubana está encima de la bandera anticomunista. La bandera anticomunista está basada en los símbolos patrios, es decir, está basada en nuestra bandera cubana. Ya llegando a la bandera cubana, les digo a ustedes que nosotros abrazamos nuestra bandera cubana, la defendemos, y muchos cubanos están dispuestos a dar las vidas, y muchos cubanos han dado sus vidas. La bandera que tengo arriba fue una bandera que yo llevé en una reunión política que tuve en la brigada 2506 en Miami, y fue, como ustedes pueden ver, fue firmada por los brigadistas de la brigada 2506, hombres valientes, que dieron hasta sus vidas por la libertad de Cuba. Esta bandera anticomunista es una ideología anticomunista. En esta lucha tenemos que crear nuestra bandera para identificarnos como anticomunistas, no como cubanos, porque ya somos cubanos, todos somos cubanos, pero los comunistas han utilizado nuestra bandera cubana para su propaganda política, y nos han robado los símbolos patrios. Ellos no han utilizado nuestros símbolos patrios, porque la bandera cubana no es comunista, y estos comunistas han utilizado nuestra bandera para sus programas políticos, su propaganda política. Ok, Richard, Dime, Darwin, sí, ¿querías decir mira, algo? yo tengo ese video hace mucho tiempo y nunca lo había puesto. Yo estaba esperando Sí, que alguno de los dos pudiera invitarlo y venir aquí y que explicaran, ¿no? sí, Que es lo bien de todo eso, porque se armó tremenda confusión con ese video, con esa parte de ese video se armó tremenda confusión y yo estaba loco porque ustedes explicaran. De hecho, a gratitud de todos nosotros, ya una persona que entró aquí y dijo, no, yo estaba antes de entrar al programa, yo no quería saber esa bandera, cuando escuchó que no es impuesta, cuando escuchó de que no se va a sustituir la bandera cubana, cuando se escuchó de que si tú te sientes bien y si no, no pasa nada. Entonces digo, bueno, entonces yo sí exacto. puedo abrazar esa bandera, ¿no? Porque la bandera te Es la representa a democracia. ti. ¿Puedo hacer una Es la pregunta? democracia. Así es la Sí, por favor. democracia. Sí. Una pregunta. Ese comentario lo he visto muy repetitivo. ¿Cuál? Que si quieren imponer, que si quieren Sí. cambiar. Y yo tengo una pregunta para todo el que viene con esta muletilla, porque parece que es una muletilla. ¿Me pueden explicar ellos o alguien cómo se puede cambiar la bandera cubana?
Bueno, yo creo que la única forma de cambiar la bandera cubana es con una constituyente que es para cambiar la constitución, pero la constituyente le da ese poder absoluto y extremo. Incluso yo estuve leyendo que con una constituyente se puede cambiar hasta el nombre del país. De hecho, Chávez, cuando hizo la constituyente, le cambió parte de la bandera, le agregó, creo que una estrella más, le viró un símbolo que tenía para el otro lado. Es decir, es una locura. La única forma de cambiar la bandera de un país es con una constituyente. Es decir, que le da un poder soberano a un... Pero Darwin, eso que tú estás diciendo ahora mismo es en una Cuba nueva, en una Cuba comunista, en una Cuba democrática, súper democrática, con gente súper educada. Claro. O sea, que no tiene sentido decir que se quiera sustituir. No, eso es imposible. Me parece que viene con una mala o una negatividad. Sí, viene con una negatividad. Viene al negativo completo. Richard, quédate con nosotros aquí para que me ayudes aquí porque voy a empezar a entrar más personas, voy a entrar más personas porque ya tengo que cerrar la directa en 5 minutos, así que voy a entrar. Yo lo que quiero decir antes de terminar, que No, quédate con nosotros. Es el que no nos representa. A ver, ponlo un poco más para acá, que no se ve, que no se ve. Ponlo para acá. Ahí está. Este payaso que ustedes ven aquí, este sí no nos representa, porque a este nadie lo eligió. Este payaso que ustedes ven aquí, este payaso sí no nos representa. A este tipo nadie nos representa. Ok, quédate, Richard, quédate para entrar a mi último invitado que es Mascanosa Carriles. Así que buenas tardes, Mascanosa Carriles. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, otro detractor. Ah, ¿ya lo conoces ya? No, yo no conozco, yo estoy medio perdido. Sí, claro que lo conocemos, es el grupito. Es el grupito de los tupatutos. Sí, ya lo conocemos. Y ya vemos que está armado hasta los dientes. Ahorita mismo vamos a responder a eso. Primero vamos a lo que vamos. Era hasta amigo mío. Ah, sí, ok. Ok, perfecto. Un momento, Mascanosa Carriles, Richard y Pavel. Un momento. Ok, en esto estamos. Recuerden que este programa es para crear una plataforma donde no nos interesan las ideologías, pero vamos a tratar de recuperar ese estado cívico de poder debatir sin arrancarnos la cabeza. Él tiene su derecho a los 90 segundos, lo vamos a escuchar y después entraremos en un pequeño debate organizado. Mira, antes que él hable, yo te voy a decir una cosa, Darwin. Tú, al igual que todos nosotros, hemos sido víctimas de ataques, ¿ok? Él es uno de esas personas que suele hacer eso. Así que vamos a dejarlo que hable porque, bueno, este programa no es ni tuyo, no es ni mío. Primero di que eras mi amigo, ¿ok? Eras mi amigo. Sí, ya lo dijo, ya lo dijo. Primero. Ok. Yo sí lo digo, eras mi amigo. Tengo 8 cuestiones. Un momento, Mascanosa. Tengo solamente 8 cuestiones. Sí, un momento, Mascanosa. Tú puedes tener 8, puedes tener 16. Tú tienes 90 segundos. En esos 90 segundos nosotros no te vamos a interrumpir. Si tú en 90 segundos dices 80 cuestiones, bueno, son 80 cuestiones. Pero si en 90 segundos dices 2 cuestiones, son esas 2 cuestiones nada más. Dawi, que responda a tu pregunta. Correcto. Ok, perfecto. Voy un momentico. Un momentico, Mascanosa. ¿De dónde nos estás viendo? Houston, Texas. ¿En Cuba hay una dictadura? Correcto, 100%. 100%. Totalitaria y nefasta. Totalitaria. Ok, perfecto. Te voy a dar tus 90 segundos, así que respóndeme ahora, por favor. Ok. ¿Ya empezó? Ok. Sí. Primera cuestión, voy a empezar con la más importante. Ovidio, el 16 de enero tu mujer te dijo delante de una persona testigo con nombre y apellido, Marucho Afonso, que tú eres un miembro de Minin, que no engañara más a tus amigos. Número 2. Esa es la más importante de todas. Pero bueno, voy a seguir. ¿Cuánta sangre se derramó por esa bandera? ¿Cómo hacer la de guerra? ¿En cuántas guerras participó esa bandera? ¿En cuántas guerras se hizo esa bandera? ¿Cómo simbolizarla? De guerra, tu bandera, ¿de qué manera? ¿Hecha por quiénes? ¿Quiénes son los guerreros de esa bandera? ¿Por qué la imposición de la bandera desde su creación? Estos dos muchachos que tuve aquí, delante de mí, yo soy testigo, delante de mí, se sacaron todos los miembros delante de mí. ¿Qué respeto puede haber? ¿Qué patriotismo puede haber en ustedes dos para que ustedes tengan que imponer una bandera? ¿Al exilio desde dónde? ¿Desde Europa, desde Estocolmo, Alemania? ¿Ustedes se imaginan que mañana haya un crimen, que empiecen en Cuba, crímenes de lesa humanidad, una guerra contra el mismo pueblo, de los militares contra el pueblo? ¿En cuánto tiempo ustedes llegarán a la guerra? ¿Ustedes pueden responderme eso? ¿Cuánto me queda? ¿Cuántos segundos me quedan? ¿14? Voy para la última. Se llama anticomunista, una bandera
con estrellas amarillas un símbolo comunista? A mí me parece que todo Ok, esto ok, se te tiene acaba. un objetivo. El objetivo Ok, lo tiene ese señor. sí, ok, perfecto. Se acabó el tiempo. Gracias. Ok, vamos si quieres escuchar, no sé si quieres escuchar lo que quiere decir Ovidio y Pavel. Ok, Ovidio y Pavel. No, yo soy Ovidio Pavel. Él es Richard. Perdón, Ovidio Pavel. Richard. Ovidio Pavel primero y después Richard. Bueno, Primero Ovidio. bueno, el primero, porque lo tuve que anotar ahí rapidito. Mi mujer no es política, ¿ok? Yo pienso que utilizar a la familia en cuestiones políticas y en cuestiones de redes solamente lo hace el régimen. Entonces tu pregunta forma parte de un bochinche que arma ese régimen a través de personas como tú para este tipo de cuestionamientos, ¿ok? No se diferencia en nada tu pregunta a las acusaciones y a los ataques que hace el régimen todos los días sobre mi persona. ¿Ok? No se diferencia para nada. El segundo, que la sangre derramada. Bueno, esta bandera se hizo precisamente para que no vuelva a haber más sangre entre cubanos. ¿Qué más sangre tú quieres que los muertos del Darién? ¿Qué más sangre tú quieres que el remolcador 13 de marzo hundieron con personas a bordo, con no sé cuántos niños, más de 10 niños, creo que había 11 niños en total? ¿Tú quieres más sangre? El remolcador, el avión que tumbaron, los muertos en el Darién, y por ahí para allá todos los fusilados, todos los ahorcados, los que quemaron vivos en el Escambray. ¿Quieres más sangre? ¿O necesitamos ir a una agencia esa donde se transfiere sangre? Esa es la pregunta número 2. La tercera, guerra. ¿Quién te dijo a ti que para tener una bandera hay que ir a una guerra bélica? Si ya tenemos la guerra, 61 años de imposición de comunismo, un PCC impuesto que se lo impusieron a una nación entera y esclavizaron a una nación entera. Precisamente para eso se hizo la bandera, porque estamos en guerra. Ya estamos en otra etapa de lucha. Que tú no lo quieras ver así, porque tú eres un enviado del régimen a venir a cuestionar el trabajo que hace la oposición, es tu problema. Yo no un te lo enviado voy a del régimen cuestionar. desde Houston, Texas, a pocas millas. No, de donde sea, de donde sea. Mira, de entrada estás usurpando, de entrada usurpando el nombre de un gran luchador del siglo histórico, ¿ok? Que es Jorge Mascanosa. ¿Por qué no ofreces tu identidad como lo hacemos todos los hermanos que estamos aquí presentes ahora mismo? Espera un momento. ¿Ese no es el nombre de él? Yo no he terminado, yo te dejé hablar. ¿Ese no es el nombre de él? ¿Ok? No, ese no es el nombre de él. Ok. Mascanosa, todo el mundo sabe quién es. Y Carriles, todo el mundo sabe quién es. Okay, entonces me parece una falta de respeto muy grande que te quieras hacer el súper de nada, porque no eres nadie, ¿entiendes? Eres un enviado del régimen que viene a atacar a la oposición. Lo haces desde tu santa comodidad, atacas a todo el exilio, te has metido con José Daniel, te has metido con Rosa María Payá, te has metido con cuanto opositor te ha dado la gana a ti y al grupito. No, yo no me siento en las redes sociales a hacer memes, ni a burlarme de la madre de nadie, ni a cagarme en la madre de nadie, ni a hablar peste de la esposa de nadie. Si a ti te pegaron los carros en un momento de tu vida y el niño te lo apuntaron, eso es un tema tuyo personal. Yo no tengo por qué ventilar eso aquí. Claro, ¿entiendes? Yo no tengo por qué ventilar eso aquí. Me parece una falta de respeto hablar de mí, de mi vida privada, de mi esposa, que tú ni conoces. Que tú ni conoces. Entonces, lo último, las estrellas amarillas. Mira, las estrellas amarillas. Ahora te voy a contestar esa última porque no la apunté. Las estrellas amarillas. Las estrellas amarillas significan armonía. ¿Ok? El que sabe de colores, el amarillo y el rojo representan armonía, felicidad. Y eso que tú estás diciendo, que ya lo he visto en otros sitios, de que tiene que ver con el comunismo, la bandera china, antes que China fuera comunista, ya existía con esas estrellas amarillas. Así que estudia un poquito. Y la última pregunta, que no la apunté, que yo pertenezco a, ¿qué tú dices? Al Ministerio del Interior. Sí. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que tú me respondas. Si yo fuera del Ministerio del Interior, mírame a la cara, porque yo te estoy mirando a la cara. Si yo fuera del Ministerio del Interior, ¿por qué razón Olga Damas, mi madre, ahora mismo en Cuba, tiene una cola de gente del Ministerio del Interior vigilando todo lo que ella hace, a quién la visita, a dónde ella va, a la bodega a buscar el pan? Una señora de 78 años,
¿Tú crees que si yo fuera miembro de ese ministerio cochino, yo voy a permitirlo? A ver, explícame eso. Yo quiero que tú me expliques eso. Bueno, él está frisado completamente. Eh, Richard, algo dígame, que decir rápido, dígame, rápido. Voy a cerrar me la escucha. directa en 2 minutos. Rápido, por favor. Bueno, rápido. Estos detractores se han dedicado a difamar Mascanosa a se fue desde el porque tiene principio. problemas de conexión. Sí, dime. Yo tuve 6 meses sin tener contacto después del el proyecto Rebelión Nacional, donde participé con Ovidio, que lo tuve aquí en mi casa, que fuimos juntos al consulado de Cuba, de la dictadura, en Alemania, y protestaban. Y después de eso sacaron un chisme de que Ovidio había sido del Ministerio del Interior, y etcétera, etcétera. Yo llamé a Cuba a investigar sobre Ovidio Power. Negativo, todo salió negativo. De Ovidio Power no salió nada. Todo lo contrario, la madre de Ovidio Power le ha prestado mucha ayuda a Eliana Hernández, una buena periodista de Ciber Cuba, y desde esos momentos, policial frente a la casa que la vigila día y noche. Esos muchachos cogen sereno, esos muchachos cogen sol, y eso es lo que tengo que decir. Todo el brete salió de Marucha, según ella dijo, que escuchó de la esposa de Ovidio Power, que era del Ministerio del Interior, cosa que es mentira, porque todos estos detractores envidiosos que no tienen ideas ninguna, lo que se dedican es a difamar, han puesto en las redes sociales que yo hago perfiles falsos también para difamar de ellos, y yo doy cara, cuerpo, y no, yo voy a embajadas y consulado, cosas que ellos no hacen. Yo nunca los he visto a ellos frente a un consulado protestando como yo, o haciendo pancartas como yo hago, día y noche, teniendo ideas de cómo denunciar esa dictadura. Yo llevo hace más de 10 años desde que empezó Facebook denunciando esa dictadura criminal y asesina como defensor de los derechos humanos. Sí, está teniendo problemas Richard. Mira, una última cosa, porque mencionaron una señora, una última cosa que quería decir. Mencionaron una señora que yo no quiero ni mencionar su nombre porque no merece la pena. Y a las mujeres, como quiera que tú las pongas, hay que respetarlas porque de ellas venimos y a ellas le debemos. Entonces, esta señora vino con una agenda castrista típica de romper un grupo que estaba bien consolidado, bien hecho, poniendo en tela de juicio a mi persona, utilizando a mi esposa como elemento acusatorio. Mi esposa no es mediática, mi esposa no es de redes sociales, o sea que mi esposa no... De hecho, en mi Facebook yo puse que yo era viudo, para que nadie me pregunte por mi vida privada. Entonces, ella vino con este elemento. Pero yo tengo una pregunta para ese señor que entró, que se dice llamar el Mascanosa. Y tengo una pregunta para todos los que andan con él. ¿Qué pasó con esa mujer que ahora anda muy amiga del detractor más grande del proyecto de Rebelión Nacional? ¿Qué pasó que esa señora le dio la espalda al mentor, que tampoco quiero decir su nombre porque no viene al caso, de ese proyecto? ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos no hablan de eso? ¿Por qué nadie hace una directa con elementos verdaderamente acusatorios sobre esa señora? ¿Qué es lo que pasa? Hay cofradía, hay miedo. ¿Qué es lo que pasa? Yo me he dado cuenta, mira, Pavel, yo llevo, es decir, yo soy nuevo en esto, es decir, yo llevo unos 4 meses desde que empezó el COVID, yo puedo calcular desde que empezó el COVID para acá, yo soy bastante nuevo en esto y me he dado cuenta que una de las técnicas castristas es soltar a alguien y que digan, que me suelte, por ejemplo, a mí y decir, Pavel es chivatón, es de la seguridad del Estado porque yo era de la seguridad del Estado, aunque no lo sea. Y a mí no me va a caer, las redes sociales no me va a caer arriba, te va a caer a ti, que es el posiblemente que esté escondido. Exacto. Es una técnica que usan con Eliezer Ávila, con el otro muchacho, con Fidel Alejandro, que se lo soltaron en Miami para decirle, dile que él es chivato y tú, olvídate de eso, tú resuelve como tú puedas, pero a él, el que hay que destruir es a él. Y entonces se ve esa técnica constantemente repetida una y otra. Lo vemos con Ileana. ¿Quiénes son las personas más ranqueadas dentro de la isla de Cuba ahora mismo? Una es Ileana Hernández y otro es Michael Osorbo. Y tú has visto la propaganda de ataque que hay sobre estas dos personas. Sí, mira, espías en la red, y te lo digo sinceramente, espías en la red es totalmente entonces, el dedo sobre ellos. Persona, y yo sé que ellos son así, discúlpame, yo sé que ellos son así porque me trataron de poner el dedo a mí también, porque le dije 4 verdades y trataron de ponerme el dedo mío, pero bueno, yo enseguida me defendí como pude ahí y salí adelante. Pero yo puedo ver
El Anónimo, por ejemplo, el tal Anónimos o Donatello, yo no sé cómo se llama él, Donatello, me mandó unas pruebas que él tenía de que Michael Osorbo le estaba pidiendo recargas por foto desnuda y me mandó, me enseñó el teléfono, me lo quitó y yo, avivadamente con mis editores, captamos el momento del mensaje que supuestamente decía que estaba pidiendo eso y no decía él, no era ni siquiera Michael Osorbo y lo desmentimos aquí en este mismo programa delante de más de 500 personas, lo desmentimos, bueno, después lo vieron miles de personas, pero bueno, él quedó, pues, más nunca ha podido entrar aquí, no ha querido entrar aquí y es de Morón del lugar que soy yo. Un elemento que debe saber todos los que están siguiendo este canal. Cuando vean personas que calientan las redes, porque es la palabra, ¿no? Calentar las redes, a favor del régimen, y le ponen el dedo, como ellos suelen decir vulgarmente, le ponen el dedo, no, porque me da la gana poner el dedo a fulano y a fulana y a este y al otro. Señores, no se dejen engañar. Esas personas vienen con una agenda castrista. Esas personas están entrenadas para eso. Esas personas no son opositores. Esas personas son supositorios, serviles al régimen. Ese es el nombre que llevan. No tienen otro nombre. Si tú investigas los perfiles, mira, yo qué fácil lo hice. Mira, y me van a dar la razón. El que está mirando esto, se lo dejo de tarea. Cuando en las redes sociales, en unos comentarios, vean una fajazón, cojan ese nombre, vayan a su perfil y llámenlo. Vayan a la parte de Messenger y háganle una videollamada. ¿Tú sabes lo que sucede? La llamada se cae, hace ¡blup! ¡Blup! Son perfiles no falsos. te da ni ocupado, ni timbre, ni nada. ¿Qué te quiere decir eso? Que es un perfil falso. Puede ser la presidenta del comité, puede ser un estudiante de la UCI, puede ser inclusive hasta un amigo tuyo con un perfil falso, un supuesto opositor que está pegado al lado tuyo a ver qué se le pega. ¿Entiendes? Puede ser muchísimas cosas. Solamente haga esa prueba. Llámelo y confróntelo. Pavel, tengo que cerrar la directa. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que todo el mundo se le haya, todas las dudas se hayan cerrado aquí actualmente y que bueno, y que sigas adelante con tu proyecto. Y si quieres hacer un segundo programa, yo no me pongo bravo. Bueno, eso depende de las personas, porque yo tengo bastante extendido los programas. La polémica va a seguir a partir de esta directa. Claro, por supuesto. Vamos a seguir un poco más adelante con lo mismo y si las personas tienen más dudas y lo piden, por supuesto, te traemos otra vez para acá y volvemos a hablar. Hermano, un honor, muchísimas gracias. Te doy no solamente las gracias por traerme acá a aclarar todos estos cuestionamientos, te doy gracias también por el trabajo que estás haciendo, que reciente te inicias en este tema de redes sociales, entrevistas y esto, y yo considero que lo estás haciendo muy bien. Gracias, hermano. Muchísimas gracias y que viva Cuba Libre, ¿ok? Así que libertad para todos los políticos y viva Cuba Libre. Gracias, hermano. Que pases muy buenas tardes. Gracias. Ok, bueno, y de esta manera estoy cerrando la directa de hoy. Recordarles que el miércoles estaremos interactuando con ustedes aquí. Tendremos a Alex con nosotros. Él tiene una especie de directa o de programa que se llama State of Free, creo que se llama así. Y él va a estar aquí hablando con nosotros de diferentes temas de políticas de Estados Unidos, de Cuba, Estados Unidos. Estaremos hablando de la Constitución también de 1940. Estaremos hablando de todo. Estoy muy emocionado con eso y espero que ustedes también. Así que nos vemos el miércoles aquí con ustedes. Así que recuerden, interactuando con ustedes el miércoles aquí y recuerde que el miércoles también haremos la encuesta para todas aquellas personas que quieran escoger qué influencer negativo vamos a tener el viernes a la 1 de la tarde. Así que me voy a despedir como siempre lo hago. Si eres cubano, nosotros somos tu casa. Si eres cubano canadiense, nosotros somos tu hogar. Pero si eres cubano canadiense o de cualquier parte del mundo y quieres una Cuba democrática, nosotros somos tu equipo. Así que los dejo y nos vemos el miércoles a la 1 de la tarde. Así que chao.